Oye, Jorge, ¿ya es López Obrador el nuevo jefe de jefes? Pues desde que ustedes lo nombraron presidente y todos nosotros lo nombramos presidente, bueno, pues ya, ¿a qué vamos a hacer? Ahí está. Ya te miro, ya te escucho y te veo ahí con todo la situación. Gracias, hombre. Ya te veo ahí y digo, ¿qué compromiso tienes, no? Oh, muchas gracias, Ahí estamos dando la pelea. ¿Cómo ves, Hernán? ¿Ya hay nuevo jefe de jefes o qué? Pues fíjate que, como dice Jorge, yo también ahí me he dado cuenta de todo lo que estás pasando y todo lo que ha sucedido, ¿no? Contigo, y pues yo te quiero felicitar en realidad porque tienes esa decisión y ese corazón y ese conocimiento de lo que haces, lo que has hecho por toda la vida, y en realidad es mucho el valor tuyo, ¿no? De estar ahí siempre diciendo lo que pues tal vez muchos no se atreven a decir, ¿no? Pero yo como presidente, ya sabes que en todos los países, pues cuando alguien es presidente, pues tiene que ser el jefe de la nación, ¿no? Pero ya depende de cada ciudadano cómo se sienta, ¿no? No, muchas gracias. ¿Cómo están, amigos? Excelente inicio de semana. Bienvenidos a la Red de Información Digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues ya segunda mitad del mes de septiembre. Y qué brutal el tema de que vuelve a temblar en 19 de septiembre. Mi solidaridad para aquellos que están sufriendo, porque aún no sea vidas, pero sí sea un daño en tu domicilio y todo esto, tu negocio, pues son daños. Y bueno, pues encima de eso que sí hay pérdida de vida de los que se contabilizan hasta el momento. México ha cambiado mucho. Por un sismo de 2 grados más abajo, o sea, de 5.6, hay miles de muertos en algún otro país. Y llama la atención porque en México, tenemos sismos de 7.4, 7.7 y las víctimas mortales son mínimas. De hecho, las que se han dado es por corrupción, como el tema del colegio Repsamen, que, por cierto, hoy los padres recordaron con una misa y en ese momento sonaron las alertas y en ese momento se entraron en llanto y en pánico, pero no dejaron de responsabilizar a Claudia Sheinbaum de estos 19 niños y 7 adultos que murieron en el colegio Repsamen. Son las cosas que no debemos de olvidar, aunque a Claudia la destape el embajador de Estados Unidos. Qué papelazo de Ken Salazar, de verdad que qué papelazo de Ken Salazar. Le dijo presidenta en un acto público cuando estaban revisando la construcción de las futuras oficinas de la embajada. Ya quieren embajada nueva, imagínense. Ahí se le ocurre decirle presidenta a Claudia Sheinbaum. De verdad que Ken Salazar está haciendo un papelazo terrible en este país. Y Biden con esta debilidad política que ha mostrado, no puede poner orden porque todo se le desordena lamentablemente. Fíjense que ni el extremo radical de Trump, ni el extremo de la tibiez de Biden. Creo que debe de mediar un líder de una nación que pueda ayudar y que no afecte inclusive a sus vecinos, como es a nosotros. Teníamos la locura de Donald Trump y hoy tenemos la debilidad de Biden. Y la verdad es que de ninguno de los dos se consiguen cosas en beneficio de México. De ninguna de las dos, aunque usted sea partidario de una corriente o de otra, la realidad está en los resultados y el cómo nos va en México. Aquí no se trata de si son conservadores
o si son liberales, si son republicanos, si son demócratas. Se trata de resultados, porque los extremos son malos en cualquier ideología política. Y ahí está. Ahí están los resultados. Ken Salazar, terrible. Tache bueno, no quiero poner ni el video. Y se hacen pendejos. Para los gringos esto no es un tema de un error. Está calculadísimo lo que se va a decir y el cómo se va a decir. Aquí nada de que porque se equivocó el embajador y su discurso. No. Estas son cosas planeadas. Ken Salazar está de aliado de López Obrador y lo hemos visto desde hace mucho. Y bueno, pues hay que pagar también, porque evitaron que López Obrador se les fuera con todo en el desfile del 16, pero vamos a ver también cuánto le resulta a López Obrador, porque López Obrador, por un lado, con una mano hace una cosa y con la otra traiciona. Entonces, bueno, tampoco esa política de tolerancia que le ha dado Estados Unidos es tan benéfica. Tampoco yo quiero que vengan y pisoteen la soberanía de mi país, pero presentar a Claudia Sheinbaum como presidente es pisotear la soberanía del país. Y ya está rompiendo todo el proceso democrático del país, ya le está diciendo presidenta. Una cosa es que diga aquí la jefa que aspira y bueno, si gana le encargamos. Una cosa es eso. Y otra cosa es ya decirle la presidenta, ojalá y nos construya una nueva embajada. O sea, ya es una de verdad vomitada política lo que hizo Ken Salazar. Bueno, regresando al tema en que estábamos en el sismo. Bueno, pues lamentable. Oigan, hace meses he estado compartiendo un estudio muy interesante. De hecho, yo lo compartí desde el año pasado. Y he venido insistiendo. Miren, nos han enseñado los científicos que los sismos no se pueden predecir. Insisten en eso. Y yo cuando estuve en Japón, la verdad es que estuve muy interesado en el tema de cómo le hacen ellos, porque de verdad es que es sísmico Japón, no chingaderas, o sea, no, de verdad que ahí andamos, pero nos ganan un poquito más ellos, y de verdad no hay víctimas, no se caen edificios, salvo el accidente en la planta nuclear, ¿no? Pero no es mínimo. Pero sí tienen una cultura y un avance en investigaciones de temas de construcción y todo esto. México no está tan mal. Vuelvo a insistir, lo que ha ocurrido es por corrupción. Se cayó un plafón en la línea 4 del metro y bueno, pues ahí es tema de mantenimientos de Claudia Sheinbaum. Y si se te cae una barda de algo, pues a ver quién supervisó esa construcción. Que por cierto, hay una muy buena nota de que están ventilando a Claudia Sheinbaum sobre el tema de el pasado y los costos económicos cuando fue jefa delegacional o alcaldesa y que muchas cuestiones de obra civil estuvieron afectadas por los costos y los sobrecostos y las mochadas que tenían que dar en aquel entonces, y ahí están los resultados en el colegio de Repsamen. Vuelvo a insistir, México tiene un avance importante y cuando estuve en Japón vi un estudio que llamaba la atención sobre que hay ciertas cosas que sí tienden a repetirse con una periodicidad o con una frecuencia, una presencia previo a grandes sismos. Y en la UNAM se publicó desde hace un año estos sismos o estos pequeños fenómenos que se dan previo a grandes sismos, y la UNAM hace un análisis muy puntual sobre los últimos 4 movimientos telúricos en este país más violentos, y cómo hay ciertas características de sucesos que se han dado previos a.
Y entonces la UNAM el año pasado sostenía que si se comenzara a estudiar hacia esta frecuencia, esta presentación de ciertos elementos varios, ahí tienen que leer el artículo, se los voy a dejar aquí abajo. Está en mi cuenta de Twitter, yo lo publiqué desde el año pasado y lo volví a publicar hoy. Y hablan de, en la UNAM, no un charlatán, en la UNAM hablan los científicos que se debería de comenzar a investigar más hacia estos fenómenos que se están repitiendo, que se presentan previo a un gran sismo. Porque eso podría entonces sí dar como una oportunidad para la prevención de posibles sismos de gran magnitud. Y más si vivimos en un país como tal. Así que pone interesante porque no solamente hoy se conmemoró a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre, sino también se recordó con un simulacro real de un temblor que de pronto nos sorprendió a todos una hora después del simulacro y que a diferencia del año pasado cuando se disparó el simulacro y todo el mundo, nadie creía y a la mera hora sí fue, en esta ocasión sí, nadie dudó. A la hora del simulacro suenan de nuevo las alarmas y todo el mundo se puso las pilas. O sea, ya nos enseñó la vida y este país que de pronto, aunque estés haciendo un simulacro, te pueden mandar uno de veras terminando el simulacro y volvieron a repetirnos la misma receta. Así que estamos de verdad ya muy avanzados en la experiencia. Y eso ha ayudado mucho a prevenir muchas víctimas. En algunos otros casos siguen ocurriendo situaciones lamentables, salir corriendo, desesperarse, o vuelvo a insistir, los sistemas de construcción que no son los adecuados, no hay una supervisión adecuada o hay un moche a quien le toque supervisar ciertas obras públicas y que finalmente terminan saliendo los detalles con estos fenómenos naturales que son los sismos. Muchos puentes vehiculares desplazados, traves que están presentando situaciones de riesgo porque se desacomodaron, la barda esta el pedazo de barda que se cae en la tienda Coppel y que lamentablemente le quitó la vida a un ciudadano, atrapados en un gimnasio porque se colapsó el techo de este gimnasio. ¿Quién supervisa esas obras? ¿Quién supervisa todas estas obras, ya sea públicas o privadas? ¿A quién le dan una lanita por hacerse de la vista gorda si no estás cumpliendo con los requisitos que establecen los ingenieros? Los ingenieros que además han cambiado mucho a partir del sismo del 85. Los ingenieros mexicanos, los colegios de ingenieros, han creado escuela a nivel de que se van a otros países a preparar a estos países para cuestiones sísmicas. Y México es uno de los más avanzados en tema de alertamiento público. Ya hay otros países, pero México fue de los primeros. Después de Japón, México era de los primeros. Le ganó a incluso países avanzados. En México ya tenemos un sistema de alertamiento y ha ido también aumentando el sistema de alertamiento, que es otra de los beneficios, y nos ayudan muchísimo. Suenan las alarmas, suenan las alertas sísmicas, suena este sistema nacional de alertas sísmicas y suenan las aplicaciones que también se dedican a esto. La verdad es que nunca hay que dejar de creer en una posibilidad. Apenas suene, hay que salir. No sucedió nada, no fue en nuestra zona, seguramente sí fue en otra. Y estar muy atentos a las recomendaciones. ¿Hay posibilidades? Sí, dicen los científicos que ahorita puede haber réplicas. Hay réplicas muy fuertes y hay que estar muy atentos. No es echar campanas al vuelo de que ya terminó el 19, al contrario. Hay que estar pendientes los siguientes días
porque pues ya se presentó un fenómeno de mucha intensidad, con mucha fuerza, y esto puede propiciar algún otro sismo de igual fuerza o de un poco menor, pero bueno, pues ya están sentidos los edificios, ya nos toma de otra forma, como ha ocurrido en otros momentos. En fin, bueno. Estamos vivos, que es lo importante, darle gracias al guionista, al creador, por permitirnos tener la oportunidad de saludarlos y lamentar por aquellos que ya no lo han hecho desde que existen estos tipos de fenómenos y les ha quitado la vida. No solamente recordemos a los de hoy, sino a los de siempre, a los que siempre van a estar ahí presentes por haber estado en un momento circunstancial de su vida que los enfrentó a esta fuerza de la naturaleza y que, bueno, ya no nos acompañan el día de hoy. Mi abrazo y mi solidaridad para todos los que hasta el día de hoy sigan sufriendo por la pérdida de un familiar o por aquellos que también han sufrido pérdidas materiales, porque más en un país en el que cuesta hacerse de las cosas, más hoy en un país tan endeudado, y de eso vamos a hablar hoy, de algo que López Obrador ha negado como todo, pero ha sido descarado desde el primer día de su gobierno, cuando afirmó que no se endeudaría este país. Bueno, si no hay otro tema que platicar, bueno, lo platicaremos en otros videos. Por lo pronto ya platicamos del sismo, un poquito, que era importante. Ahora vamos rápido al video. Bueno, en otro video vamos a platicar sobre el tema de la reina Isabel y principalmente la estupidez que hizo Marcelo Ebrard de hacerse la selfie y el cómo se lo están acabando los medios del Reino Unido. No lo tomaron positivamente, ¿eh? Y la verdad es que hay que ser demasiado pendejo, perdón que lo diga así, como para estar subiendo una selfie cuando vas a representar a México. Además no está representando en un tema de duelo, no está viendo cómo se ha volcado ese país para rendirle un tributo, un honor a la reina en su despedida. ¿Con para qué este imbécil se ponga a hacer selfies? De verdad que ha sido... No. ¿A qué fue si no se sabe comportar? De verdad que toda la huella mexicana, siempre tenemos que cagarla, lamentablemente. En fin. Vamos rápido con el tema de ya iba a decir de la Guardia Nacional, por cierto, ya en el Senado ya pasó en comisiones la militarización, por cierto, por si andaban con el pendiente, en el Senado, donde dijimos que va a haber una defensa férrea, ya pasó. Cosas muy interesantes, se manejaba en redes sociales que Miguel Ángel Mancera iba a votar a favor de la militarización y no fue así. Votó en contra. Hay que dejar muy puntual eso. Miguel Ángel Mancera, a pesar de que se manejó en las redes sociales que votaría a favor de la militarización, no es así. Sin embargo, no se puede esperar mucho de otros, como Añorbe. Añorbe, que de verdad cuando yo lo conocí era presidente municipal de Acapulco. No, bueno, nos vino a visitar a Oaxaca por una cuestión oficial y a mí me encargaron cuidarlo. O sea, cuidarles, atenderlo, ser el anfitrión, llevarlo, y ahí andamos, ¿no? Atendiéndolo, lo iba a comer. Un acaso de primera, y traía a una mujer, no puedo decir si era su amante, su amiga, pero bueno, ya saben, con ropa minúscula, buchona, agarró una borrachera con los licores más caros, todas las cuentas nos las dejaba a nosotros, no, un tipo nefasto. Entonces, cuando veo que este güey va a votar
en favor de la militarización, de arrastrado ahí con Morena, pues me queda muy claro. Pues nomás con que le revisen las cuentas de cómo administró Acapulco, con eso tiene para que lo doblen. En fin, vamos a platicar de Ricardo Anaya. Van a quebrar al país, dice Ricardo Anaya, condenó el imparable aumento que la deuda pública ha tenido durante el sexenio de López Obrador. El ex candidato a la presidencia de México por Acción Nacional aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación ha gastado recursos públicos en proyectos faraónicos que no lograrán nunca recuperar la inversión puesta en ellos. Bueno, eso es muy claro, lo hemos venido diciendo aquí. Está bien progreso, está bien pensar ambiciosamente, a pesar de que López Obrador dice que los que aspiran no deberían de estar en este país, pero bueno, el presidente es aspiracionista a tener un país muy desarrollado, según él. Está bien la obra pública. El único problema es ¿qué dejas de hacer por hacer cierta obra? Y el cómo la vas a hacer y cuánto le va a costar a tu nación. Este es el problema. No es oponerse a López Obrador por oponerse. A ver, una refinería. Muy bien. Va bien. Hay muchos países que invierten todavía en petróleo. Ok. Pero el propio López Obrador nos enseñó que es más barato comprar una refinería ya hecha. O sea, ellos mismos se hicieron el harakiri. Tuviéramos una perspectiva muy diferente de que a lo mejor sí cuesta eso que ahora dicen que cuesta y que se les olvidó considerar ciertos gastos. Está bien. Pero de pronto él mismo compra una refinería en la que cuesta ahora menos de la tercera parte de lo que nos está costando Dos Bocas. Una refinería de primer nivel allá en Texas. Deer Park es una de las refinerías más famosas de Texas. Y bueno, pues allá tienen que pasar controles de calidad y de seguridad y todo. No es como en México, pues. No ha habido un accidente en Deer Park, pues, porque las leyes allá son muy específicas. Cambiar, renovar, mantenimientos, estar en temas de protocolos de seguridad y bla, 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 bla. Nada de que me voy a robar lo de los empaques y dice aquí que hay que cambiarlos cada 6 meses. Pues yo creo que sí aguantan 2 años, ¿no? Bueno, pues y te robas durante 1 año y medio lo de los empaques, y como se hace en México. No, allá si dice 6 meses duran los empaques, 5 meses antes los cambian, no a los 6. Porque pues tienen ciertos avances en prevenir este tipo de cosas. Si no, completamente el estado de Texas ya hubiera volado, está lleno de refinerías. Pero nos enseñó López Obrador que es más barato comprar una refinería. ¿Para qué chingados hace una refinería? Entonces, primer punto, ¿para qué hace una refinería tan cara? Era importante mejor hacer hospitales, carreteras, escuelas. Digo, hablando de infraestructura, ya no estoy hablando de comprar medicamentos, o sea, nada más en cuanto a infraestructura. Pues prefieres, ¿por qué? ¿Tienes ganas de meterte al petróleo? Sí, ve y cómprate 2 refinerías. Así como compraste Deer Park, compra otra. Y todavía te queda, para hacerle una autopista al sur. Si lo que quieres es sacarlo de jodidos. Todavía te queda para hacer 100 hospitales. Que, vuelvo a insistir, no se trata de criticar al presidente, sino se trata de señalarle que la obra pública debe de estar considerando qué dejas de hacer, cómo lo vas a hacer y con cuánto lo vas a hacer. En el cómo lo vas a hacer, terrible. Terrible, afectando los manglares, en una zona donde
todo mundo se lo dice, va a terminar inundada, y yo he pensado que lo han hecho a propósito, para que el día de mañana, cuando eso no funcione, él diga, yo tuve toda la intención, pero pues el cambio climático nos aumentó los niveles del mar, algo que no considerábamos, que no teníamos a nuestro alcance, y que ya no es mi bronca, yo cumplí, que el pinche mar se la llevó es otra cosa. Van a hacer eso. Y es dinero que se perdió. Entonces, el cómo lo haces, pues está de la chingada, porque no es el lugar propicio. ¿Y cuánto estás afectando por hacerlo? ¿Y con cuánto lo haces? Aquí es donde viene el asunto más terrible. ¿Con cuánto lo haces? ¿Tienes las finanzas públicas para darle en la torre a media selva en el Caribe? ¿Tienes los recursos para dejar de hacer carreteras, comprar patrullas, comprar equipamiento, comprarles chalecos antibalas a los policías? ¿Tienes el recurso para eficientar todos los hospitales de este país y poner mastografías y todo este tema antes de pensar en una refinería, en un Tren Maya? ¿Con cuánto lo haces? Ese es el problema. Y si de pronto no tienes el dinero, te embarcas en un proyecto a lo pendejo, por decir así, porque ni siquiera tienes exactamente el costo real, ni los estudios, porque te pusiste a hacer la obra sin hacer estudios, y de pronto tienes que mover un tramo en la parte 5 del Tren Maya, porque pues por más que te quieres imponer y ya te talaste hectáreas y hectáreas de bosque, pues ya salió el peine de que no vas a poder porque no te van a aguantar las cavernas subterráneas, porque ya todo mundo dijo, hay vestigios arqueológicos de los más importantes que se han descubierto en el Caribe y están abajo de ese tramo. Y de pronto dices, pues tengo que hacer o cambiar el tramo, que ya hasta se atrevió López Obrador a decirlo, o hacer un tren, un segundo piso para este tren. Y son costos, y costos, y costos. Y de pronto sales con una estupidez de decir, es que no consideramos para la refinería de Dos Bocas los oleoductos. Hombre, pues si eso sale casi lo mismo que vale una refinería. Qué bueno que son tan atinados y se les olvidó el costo de la puerta. No, se les olvidó el oleoducto, cabrón. ¿Cuánto cuesta entonces todos esos errores? Como cancelar un aeropuerto y no tomar en consideración que vas a pagar todos los compromisos bursátiles que se tenían y bueno, etc. Bueno, pues por tener una pésima administración comienzas a gastar primero tus reservas, luego los fondos de emergencia. Lo más terrible e inhumano es, con López Obrador ocurre todo lo que no pensabas, o mejor dicho, durante su gobierno. Oye, vamos a crear un fondo de emergencia, dijeron los expresidentes pasados. Sí, hay que sacrificar lana y ganancia, porque sí somos unos raterazos y nos estamos robando el dinero, está bien. Pero aparte de que robamos, el país está caminando y todavía nos da para hacer un fondo. Fíjense nada más cuánta lana manejaron estos cabrones. Les daba para robar, para salir y vivir como los más ricos de México. Pero el país todavía tenía lana para desarrollarse y todavía quedaba lana para hacer un fondo de emergencias. Y tuvieron la disciplina de uno a otro presidente de conservar el fondo e incrementar el fondo de emergencia. Y decían, algún día le puede ocurrir una desgracia al país y es bueno tener un fondo. Y llegó López Obrador y dijo, ¿para qué chingados quieren ese fondo? Jamás va a ocurrirle algo al país y yo lo necesito. Y comenzaron a gastarse el fondo. Un año después teníamos una pandemia.
una pandemia a nivel mundial, que además, vuelvo a insistir, cíclicamente, pareciera que no entendemos, pero pues, las dos últimas pandemias se registraron exactamente en los años 20 del inicio de cada siglo. Ya por lo menos por casualidad, mejor no todo lo tocabas, no vaya a ser que se repita, así como nos pasó con el temblor hoy. Pues vamos al simulacro, pero todos estamos atentos, no vaya a ser que de veras tiemble de a de veras, y tembló de a de veras. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido. Bueno, pues en la historia de la humanidad hemos tenido pandemias a inicios de siglo, y precisamente se dan entre el año 20. Y no falló, nos cayó la voladora en el año 20 del inicio del siglo y no teníamos el fondo de emergencias porque se lo chingó López Obrador. Entonces, te gastas las reservas, te gastas la lana que te dejan, te gastas el fondo de emergencias, te gastas los fideicomisos, te chingas el Fondem, te chingas los fondos para la seguridad y te sigues absorbiendo todo, cada uno de los programas con los que este país caminaba. Dejas de hacer obra pública, ya no hay ni para cambiar luminarias, para hacer bacheos, ya no hay para pintar las calles, las carreteras. Comienzas a tener un país que dejó de tener mantenimiento porque ya no hay para mantenimiento, porque todo se está desviando a los proyectos faraónicos de López Obrador. Y finalmente, recurres a la deuda. En este canal, hace como 2 años, yo les dije que una vez Beatriz Gutiérrez, a mí me da mucha hueva buscar los tweets, pero de verdad, si ustedes de esos que se la pasan buscando en el pasado, Beatriz Gutiérrez Müller publicó cuando estuvo con este berrinche de si cerraba su cuenta. Acuérdense que la cerró un tiempo y luego regresó y muy ofendida. Y bueno, cuando andaba ahí de caprichosa con su cuenta y de berrinchuda, un día Beatriz Gutiérrez Müller salió así muy chaira, como luego se pone a defender a su marido y a pelear con todo el mundo. Salió y dijo: López Obrador prometió no endeudar al país y lo ha cumplido, dijo Beatriz Gutiérrez Müller. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, mi esposo ha evitado endeudar al país y no ha contraído deuda pública. Y a mí me llamó mucho la atención cuando dijo esto Beatriz Gutiérrez Müller. Dije, ¿es en serio, cabrón? Creo que llevaba en el primer año gobernando. Y entonces me puse a investigar. Y con lo primero que me encuentro son con los datos de la Secretaría de Hacienda de ellos. Y cuando veo, pues sí había deuda contraída. Miren, en el también video pasado yo les dije que López Obrador, aún hoy, con esto de que no me salgan con que la ley es la ley, aún con todo, estos zampones saben que todavía están obligados a ciertas cuestiones de ley. Tampoco hacen lo que quieren tan fácilmente. Lo que hacen es torcer la ley para conseguir lo que quieren. Eso sí lo hacen. Torcer la ley para conseguirlo. Pero por lo menos lo intentan. O sea, intentan justificar o interpretar la ley. Y hasta el día de hoy hay cosas que en la ley están obligados. Por muchas cuestiones, están obligados a que en cuestión de finanzas públicas sí deben de tener sus balances. No lo hacen por un tema de comprobarle al pueblo, Bueno, ellos saben que, con todo respeto, va a ser muy difícil que un mexicano se meta a revisarles los números. Es complicado. Pero ellos sí tienen que hacer balances y llevar el registro de toda su cuenta pública, porque están involucrados en temas de adquirir deuda, de inversiones y de programas
a nivel internacional, como el del Fondo del Banco Mundial. A ver, si tú le quieres pedir una lana al Banco Mundial como gobierno, lo primero que te dice el Banco Mundial, mándame tus estados financieros. Y entonces el gobierno los tiene que mandar, no los puede maquillar. El Banco Mundial y los auditores del Banco Mundial se darían cuenta perfectamente si están maquillados. Y mandan los estados financieros. Por eso en estas áreas no han puesto personajes tan como en otras, o sea, ignorantes. No, han puesto personajes que sí le saben, nada más que tratan de poner los más simpatizantes con ellos. Pero bueno, en este cargo estuvo don Ursúa, que acaba de hacerle declaraciones a Loret y todos lo escuchamos, pero era muy eficiente en su trabajo. Y Arturo Herrera, que salió de Hacienda y se fue a trabajar al extranjero, no era malo. Lo que pasa es que era un hombre muy débil y lo tenía sometido López Obrador. Era muy, muy débil y le cayó la Secretaría de Hacienda de la noche a la mañana. Él no se esperaba ser secretario. Luego López Obrador lo traicionó con el tema del Banco de México. Y vean lo que ocurrió con su mensaje que le mandó a López Obrador el día de su informe. Pero no era malo. Arturo Herrera no era malo. O sea, sabían que tenían que cumplir los requisitos que establece el Banco Mundial principalmente. No puede jugar este país a adquirir créditos o inversión, etc., si no tienen sus estados financieros correctamente asentados. Y entonces en ellos está muy claro si hay deuda pública. De hecho, los tienen que hacer si le van a pedir dinero, inclusive a una institución privada. O si lo que están haciendo es emitiendo bonos y un sinfín de cosas que para las finanzas de un país se pueden hacer para la obtención de recursos, pero que muchas de ellas se van a registrar como deuda. Y López Obrador tiene deuda registrada. Por eso cuando vi este tuit de la esposa del presidente, dije, ¿es en serio? Digo, qué manera de manipular. No, sí hay deuda registrada desde el primer año de ejercicio de López Obrador. Desde el primer año de ejercicio de López Obrador hay deuda contraída. Y la deuda ha ido aumentando. Hoy en día, el gobierno de López Obrador ha endeudado más que cualquier gobierno anterior. Y esto no solamente es un video de Anaya, de un ex candidato, atacando a López Obrador. No, estas son realidades, son cifras que se pueden analizar en los propios registros que tiene la Secretaría de Hacienda publicados. Vuelvo a insistir, están obligados a tenerlo así porque, pues así los obliga incluso el Banco Mundial. Entonces, sí hay deuda pública en México, sí hay deuda que se ha aumentado y sí este periodo de López Obrador es uno de los que más ha contraído deuda. Deuda de todo tipo, Y bueno, ya haremos un video donde explicaremos con algún experto los dos tipos de deudas que puede adquirir un gobierno. Pero ahorita hablemos en general. El gobierno de López Obrador ha endeudado a este país y no se trata de un tema así como cosas de la mitología que ocurren. No, es una realidad. Le debemos lana a medio mundo. Y la debemos, cuando digo la debemos, porque si el gobierno la hace pública, quienes la pagamos somos los contribuyentes. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Tampoco vamos a endeudar al país, dijo López Obrador cuando tomó protesta allá en agosto del 2018. No, fue en diciembre.
No obstante, 4 años del inicio de su administración, dicha premisa se suma a la lista de promesas incumplidas por parte de este periodo tan terrible de López Obrador. Bueno, Ricardo Anaya hizo un video de su tradicional videocolumna semanal. Ahorita la vamos a poner, ya para terminar, porque ya hablé mucho. De hecho, vamos a estar con ella. Y dice, en un inicio, el militante de la bancada blanquiazul dijo, en lo que va de este gobierno, la deuda pública aumentó 2 billones de pesos. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son sus propios datos. A ver, y aquí es donde me tengo, mis queridísimos chairos que luego se meten a decir y escribir pendejadas. Agarren, métanse a la página de la Secretaría de Hacienda y revísenlo. Si les queda un poco de cerebro, pueden revisar ahí y está muy claro. Hay un apartado que habla de deuda pública, así se llama, O sea, ni siquiera tienen que irse ahí en la Secretaría de Hacienda Pública, donde están las losas, váyanse a deuda pública y van a encontrar todos los balances y ahí está muy claro lo que debemos como mexicanos. Y no es una deuda que le dejó Peña Nieto, o sea, sí, este país recibió deuda. Como todos los gobiernos heredan deuda, pero ¿saben qué es lo más interesante? Peña pagó deuda, Felipe Calderón pagó deuda, Fox pagó deudas, o sea, Carlos Salinas de Gortari pagó deuda. Hay quienes han ido pagando deudas de gobiernos anteriores desde los 60, 70. Y se ha ido pagando, se amortizan, se pagan intereses, se le mete un poquito más a la deuda y ahí la llevan. No dejas que se te incremente más, inclusive te prestan más lana. Felipe Calderón fue uno de los que adquirió deuda y durante la pandemia aquella, pero tuvieron finanzas más saneadas, administraban la deuda, así se le llama, pagas intereses, no permites que se te eleve, le incrementas un poquito más, haces abonos a la deuda, etc. y etc. No te la pasas pide y haciendo que esto se siga subiendo como está ocurriendo con López Obrador. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público eran de 10.5 billones en el 2018, O sea, así recibe López Obrador, 10.8 billones de pesos. En tanto, hasta junio de este 2022 aumentó a 12.4 billones de pesos. O sea, sí ha aumentado, aunque sí le dejan una deuda, lo que ha hecho López Obrador es aumentarla. Pero además, hay deudas de otro tipo que se han adquirido. Voy a ponerles el video de Ricardo Anaya y vamos a tener un video próximo, yo creo que lo vamos a hacer en breve, con un experto en cuestión de finanzas y deuda pública, para que ustedes puedan ir preguntando dudas que se tengan y bueno, pues no sea nomás el troll el que esté diciendo versiones aquí, sino tengamos a alguien que nos vaya mostrando cómo fue que se fue aumentando la deuda. Voy a ponerles el video de Ricardo Anaya, si me lo permiten, para no hacer más largo este video que ya está terriblemente largo. Déjenme prepararlo. Ok, estoy aquí y pongo esto y aparece esto. Ah, por cierto, nada más para antes de lanzar el video, a ver, lo que vimos al inicio, lo que vimos al inicio fue un fragmento del video de un audio de una entrevista de los Tigres del Norte con Carlos Loret de Mola. Y a ver, esto está increíble. Los Tigres del Norte, jugando con Carlos Loret de Mola, le dijeron ahí en su programa de la W que, pues sí, que el nuevo jefe de jefes es López Obrador. Fuerte los Tigres del Norte. Y luego escucharon ustedes el audio, pongan el video de nuevo.
al inicio y escuchan a los dos principales líderes de los Tigres del Norte solidarizándose con Carlos Loret por los ataques de AMLO y que han estado muy atentos a las investigaciones. Fíjense qué contraste. López Obrador, tanto que presumió que trajo a los Tigres del Norte toda la lana y todo lo que quieran, pero que de pronto ni los Tigres del Norte crean en López Obrador. Y ya, bueno, acaban de cobrar, acaban de pagarles el concierto. Como músicos se presentaron, atendieron a los mexicanos. Y si a usted de pronto vi que hay una señora que dice, yo aborrezco la música de los Tigres del Norte, pues no sean ustedes tan fifís. Hay 2, 3 rolas de los Tigres del Norte que valen la pena. La verdad, a mí sí me gustan los Tigres del Norte. A mí sí. Y yo hubiera ido al Zócalo a escucharlos, pero tranquilamente, porque los pagaron con mis impuestos y es una banda de la que estoy muy orgulloso por lo que ha hecho en Estados Unidos. Y yo escuchaba a los Tigres del Norte desde que estaba morrito. Entonces, a mí sí me gustan los Tigres del Norte. Camelia la Tejana, El Carro Rojo, la banda del Carro Rojo. Esas son las que más me gustaban. Pero bueno, ya regresando con una película de los Mario Almada, ¿no? No, chulada. Chulada de películas del cine mexicano. Me decían, ay, qué naco, es el troll. No se pongan fresas, Eso es México, chinga. Pero bueno, la verdad es que qué fuerte que los Tigres del Norte le confiesen estas cosas a Carlos Loret a unos días de que estuvieron con López Obrador y que López Obrador se la ha pasado presumiendo a los Tigres del Norte. Ni los Tigres del Norte que cobraron creen en López Obrador. De eso se trata el video que puse al inicio. Y lo voy a repetir de nuevo en otro video para poder platicar de esto. Vamos rápido entonces a lo de Anaya, si me lo permiten, ya para ir cerrando el video. Vamos con su videocolumna de Ricardo Anaya, que lo explica interesante. ¿Cómo está aumentando la deuda? Pues, ¿ya te diste cuenta de cómo está aumentando la deuda del gobierno de México? ¿Te acuerdas de lo que prometió López Obrador? No va a aumentar la deuda. Y no lo dijo una vez, lo repitió hasta que se cansó. Tampoco que se oiga bien y que se oiga lejos. Tampoco vamos a endeudar al país. No aumenta la deuda pública. No vamos a contratar más deuda. Ya no va a aumentar la deuda pública. ¿Y qué crees? Pues que sí aumentó. Y muchísimo. Ve nada más esta gráfica. 2 billones de pesos solo en lo que va de este gobierno. Tú podrás pensar, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? Déjame decirte por qué sí es un problemón. Tú sabes que un gobierno es más o menos como una familia. Tiene ingresos y tiene gastos. En una familia, los ingresos vienen de lo que gana la mamá, el papá, tal vez los hermanos, si es que trabajan. Y el ingreso de un gobierno viene principalmente de los impuestos que pagamos. Cuando a una familia no le alcanza para la renta, la comida, medicinas, gas, luz, tiene que endeudarse. Y en un gobierno pasa lo mismo. Si gasta más allá de sus ingresos, entonces tiene que endeudar. Ahora, si la deuda aumenta, pues los pagos que tienes que hacer también aumentan. Y tú sabes que llega un momento en que la deuda ya no baja, porque solo te alcanza para pagar los puros intereses. Bueno, con este gobierno ha aumentado tanto la deuda que solo de intereses, o sea, lo que en una caja popular o en las tarjetas sería ese famoso pago mínimo, que para el gobierno se llama costo financiero de la deuda. ¿Sabes cuánto va a tener que pagar el gobierno el próximo año? Claro, con tus impuestos, solo de intereses, más de 1 billón de pesos. Eso es muchísimo dinero. O sea, si seguimos a este paso, el país va a acabar en la ruina. O sea, parte una idea de qué tanto es 1 billón de pesos que vamos a pagar de puros intereses. ¿Te acuerdas del famosísimo avión presidencial? El de la rifa que no fue rifa y con el que se iba a ahorrar muchísimo dinero. Bueno, pues alcanzaría para comprar no 1,
366 aviones como ese, de puros intereses que va a pagar el gobierno. Pero déjame ponerte otro ejemplo más aterrizado. Imagínate que el gobierno le regalara a tu familia 5,000 pesos cada mes. O sea, 5,000 pesos todos los meses del año. Lo que México va a pagar de puros intereses alcanzaría para darle esos 5,000 pesos todos los meses del año, no a una, sino a la mitad de todas las familias de México. Si la deuda sigue creciendo a este paso, van a quebrar al país. Y volviendo al ejemplo de la familia, si la familia se endeuda para poner un negocio y el negocio jala bien, pues de ahí sale para pagar la deuda. Pero si el préstamo es para que el papá se vaya de parranda, pues al rato no va a alcanzar ni para comida. Y aquí el problema es que el gobierno de López Obrador está gastando en una bola de locuras, como por ejemplo una absurda refinería que nunca va a lograr recuperar lo que costó porque es una pésima idea. Y claro, entre más te endeudas, pues menos te quieren prestar. Y al gobierno le pasa lo mismo. Mira esta gráfica. Cuando aumenta este número, eso quiere decir que quienes nos prestan, pues perciben que prestarnos es un riesgo más alto. Y por lo tanto, cada vez tenemos que gastar más solo en pagar intereses. Y ve este otro dato. Este te pega directamente a ti. Conforme va aumentando la tasa del Banco de México, que ya es la más alta en 13 años, a ti te aumenta la tasa que pagas por lo que tú debes en la tarjeta de crédito, en una hipoteca o en cualquier otra deuda. O sea, el punto es que el gobierno se está endeudando de más y está malgastando tu dinero, que nos están mintiendo y que nos van a llevar a la ruina. Urge un cambio de rumbo y estamos a tiempo. Yo tengo propuestas. Partamos de una situación real del país y destinemos los recursos reales a las prioridades reales. Ya nada de obras faraónicas. Invirtamos en salud, en educación, en infraestructura, en apoyar a quienes más lo necesitan. Y vayamos hacia la prosperidad con una política económica racional, no de ocurrencias, con un gasto público que aliente la inversión privada en vez de ahuyentarla, para que haya crecimiento, trabajo bien pagado. Siendo México un país tan grande, va en camino de convertirse en una economía chiquita. No lo podemos permitir. Nuestros hijos merecen un mejor futuro. Bueno, ahí está Ricardo Anaya, como siempre, interesante. Hay videos que paso de Ricardo Anaya, hay videos que bueno, pues son parte de sus opiniones como aspirante, como político, pero hay videos que valen la pena de Anaya. Anaya tiene muchos defectos, pero uno de tantos es que no es tonto, y le entiende mucho a temas como este. Es bastante interesante cómo lo planteó. Como si le hubieran encargado la tarea en la universidad y lo hizo perfectamente. Fíjense que tengo una morbosa duda. Un día ojalá y tenga yo la posibilidad de entrevistar a Ricardo Anaya. Y sí se lo voy a preguntar, le voy a decir, oye, cuando andabas en el exilio, ¿quién hacía los videos? ¿Saben qué me imaginé? Que es el propio Ricardo Anaya el que ya aprendió a editar videos. Con eso de que pues, no tiene otra cosa que hacer más que andar huyendo, pues yo creo que él mismo edita sus videos. Y cada vez le quedan mejor, le echa ganitas. Donde se lo van a comer es con el tema de, volvió a insistir en las caguamas, ¿no? Es como pedir, cuando una familia, el padre pide para irse de parranda y pone las caguamas, que lata con las caguamas, Ricardo Anaya, déjalo ser. Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Oiga, vino Vaquita a saludarlos. Ya sé que muchos odian a mi gato y me vale. Ustedes lo escucharon. Llegó el señor, el jefe de jefes. Este sí es el jefe de jefes, no Andrés Manuel. Así que lo abandoné porque me fui el fin de semana a Tlaxcala con Adriana Dávila.
pero abandoné a Vaquita. Así que hoy está de meloso porque no estuve el fin de semana con él. Bueno, pues hasta aquí dejamos el video. Bastante interesante el video de Anaya. Está en sus redes sociales. Está en su cuenta de Facebook, Twitter. Ahí está. Como siempre que Anaya tiene su videocolumna al mes. Vuelvo a insistir, no me está pagando Anaya, ni es mi candidato ya favorito. Yo estoy esperando mucho a ver qué va a ocurrir. Pero vale la pena este video. Este video está bueno. Es una manera muy interesante de plantear la deuda. Es una manera muy interesante que podemos utilizar para cerrarle la boca a esos chairos que de pronto dicen no. López Obrador jamás endeudará a México. Los del pasado se la pasaron porque les encanta decir ese tipo de jaladas. No, López Obrador está endeudando a México. Es uno más. Al igual que los presidentes del pasado, es uno más que ha endeudado. El problema nada más es tener una red de protección si vas a endeudarte. Es muy claro. Te corren de la chamba. Y no hay mucha certidumbre de que consigas trabajo muy pronto. Te pones a agarrar la tarjeta de crédito y la llegas al tope y lo único que haces es pagar mensualmente el saldo mínimo que piden, y te la estás llevando así, pero ya hay un momento en que ya la tarjeta ya no te da dinero, sigues sin conseguir chamba y las cosas se ponen más fuertes. De pronto llega alguien y te dice, yo te presto pues una cantidad fuerte. ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptar ese préstamo? ¿Todo lo que les ofrecen? Así, o sea, si ustedes necesitaban 100 pesos pero para sacar sus deudas, y 100 pesos para poner un puesto de garnachas y empezar a mantenerte de ahí, pues ¿qué ocupas? 200 pesos. Uno para sanear tus deudas y otros 100 para empezar un negocio y comenzar a autoemplearte. Pero de pronto te dicen, tienes una línea de crédito de 1,000 con nosotros, papá. Y dices, órale, va, cabrón, la agarro. Me están dando 1,000. Y agarras los 1,000 y en lugar inclusive de pagar tu deuda, o pónganle, pagan la deuda, pero en lugar de poner un negocio con el resto, te pones a gastar el dinero, te vas de vacaciones, te pones a hacer y deshacer. Sí, pagaste la deuda, pero el resto del dinero lo ocupaste para cambiar el carro del año, pintar tu casa, te fuiste de vacaciones, te compraste lo que quieras, papá. Porque ya pagaste la deuda. ¿En serio ya la pagaste? Porque debías 100, ahora debes 1,000. Lo que hiciste fue tirar 900. En lugar de ocuparlos, primero no ocuparlos todos, pero bueno, si eres aspiracionista, ocupar los 900 para hacer un gran negocio que te va a dar a recuperar y tarde o temprano pagues esos 1,000 y empieces a tener ganancia. Pero no, la ideal es no endeudarte tanto y tener cómo empezar a tener un ingreso para pagar y para mantenerte y para comer. López Obrador se está endeudando, no tiene de dónde más que los ingresos que obtiene a través de nuestros impuestos, aguas. Y no hay algo que esté, o sea, la refinería todavía no vende gasolina. Por decir, el Tren Maya, a ver, aquí lo hemos dicho, hay un estudio muy, pero muy fuerte que habla de que ni en Europa los trenes son un sustento financiero, que tienen que recurrir a otros ingresos las empresas de los trenes para mantener el tren.
es decir, patrocinios de publicidad en el propio tren, etc. Pero que si vivieran del boletaje, se morirían de hambre. El tren no es un negocio de boletaje. Recurren a otros ingresos a propósito del tren. Así que, pues por el momento ni hay tren, ni hay refinería. Tenemos un aeropuerto que lo único que tiene son luchas libres. Así que no hay dinero para pagar esas deudas de López Obrador. Y los únicos que la vamos a pagar somos usted y yo. Lamentablemente. Soy su amigo Miguel Quintana. Me dio mucho gusto saludarlos. Y que estemos aquí en un 19 de septiembre. Vuelvo a insistir, no echen las campanas al vuelo. De aquí a varios días hay que estar atentos porque las réplicas se siguen presentando. Estaba viendo ahorita el reporte sismológico nacional y siguen las réplicas. Así que, y réplicas fuertes, Vamos a estar muy atentos. Cuídense mucho. Yo los veo en un siguiente video. Me dio mucho gusto saludarlos. Aquí está Vaquita, que vino hoy a saludarlos. Es precioso. Es un precioso. Saluda, Vaquita. Y yo los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós.